Hola, buenas noches. Seguramente ustedes estén familiarizados con frases de Foucault como la siguiente. Paso a leer. La verdad es de este mundo. Está producida aquí gracias a múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos reglamentados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, es decir, los tipos de discurso que ella acoge y hace funcionar como verdaderos, ¿no? O sea, una presentación acerca del problema de la verdad, refiriéndose a su carácter de este mundo, ¿no? A la idea de que la verdad es producida por ciertas instituciones sociales, entre las cuales Foucault menciona, por ejemplo, los medios de comunicación o la universidad, ¿sí? Y que se contrapondría a aquellas caracterizaciones que, podríamos decir, describen nuestras prácticas de conocimiento como escindidas, ¿sí?, de factores sociales que resultan relevantes para su análisis. Me interesa hacer una pequeña reconstrucción de este punto, más allá de que muchas de las cosas que Foucault dice en estos textos y que pueden sonar más extremas se pueden matizar a la luz de otros textos del propio autor, pero me interesa, insisto, enfocarme en esta versión, si se quiere, más cargada o más extrema de las tesis de Foucault, para ver de qué manera esto dialoga con algunos señalamientos que vamos a encontrar luego en Fricker, cuando ella se refiere a lo que describe un tanto genéricamente como posmodernismo, ¿sí? Entonces, partamos de algo que vimos ya en nuestro curso y acerca de lo cual les preparé un pequeño video, ¿no? Que son las críticas de Foucault a lo que llama marxismo universitario, ¿sí? Y en particular a la tarea teórica propia de este marxismo que aparece como crítica de la ideología, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Bueno, sirviéndome de este importante recurso tecnológico que son las hojas de papel, ¿no? Entonces situemos el terreno. Foucault versus crítica marxista de la ideología, ¿sí? ¿Qué es lo que Foucault le reprocha? Y esto lo encontramos, por ejemplo, en una entrevista del 78 al marxismo y en particular a esta práctica que sería la crítica marxista de la ideología, que el marxismo buscaría hacer jugar lo real contra las falsas interpretaciones de lo real, ¿no? O sea, Foucault le reprocha al marxismo este presunto carácter desenmascarador que tendría el propio discurso marxista al pretender correr los velos de lo real, ¿no? Desplazar las falsas interpretaciones y hacer visible, hacer cognoscible la realidad. Entonces, frente a eso, ¿no? La lectura más cargada de por qué y cómo Foucault está cuestionando la crítica marxista de la ideología, consistiría en decir que no hay, contra lo que piensa esta orientación marxista, una diferencia entre lo verdadero y lo que circula socialmente como verdadero, ¿no? O sea, como les decía hace un momento, si la verdad es de este mundo, ¿no? Circula gracias a múltiples imposiciones, tiene efectos determinados de poder, etcétera, etcétera, verdadero es un estatuto ante todo social que le otorgamos a ciertos enunciados y en consecuencia no se podría, piensa Foucault, al menos en estos textos, y enfocándose contra la crítica marxista de la ideología, no se podría distinguir, ¿sí?, entre lo que socialmente circula como verdadero y lo verdadero a secas, ¿no? Asumiendo que esto verdadero a secas tendría que ser algo que tuviera ese estatuto de verdadero independientemente de su reconocimiento social como tal, ¿no? Entonces, en esta línea de, por así decirlo, sociologizar el problema de la verdad, Foucault subraya, ¿sí?, que los enunciados que son verdaderos en este sentido son producidos y transmitidos, ¿no?, por los medios de comunicación, la universidad, inclusive dice el ejército, ¿sí? Ahora, ¿cómo, insisto, se está situando Foucault en un escenario de debates? Uno podría decir, bueno, ante todo, podríamos pensar que lo que está haciendo Foucault
y esto es algo que fácilmente podría suscitar nuestro acuerdo, es oponerse a una tesis que vamos a enumerarla como tesis 1, que nos dice a grandes rasgos que si un discurso está producido en algún sentido interesante por relaciones de poder, entonces no puede ser verdadero, sino que tiene que ser un discurso distorsionado, falso, ideológico, ¿no? Entonces podríamos pensar la posición del propio Foucault es una forma de oponerse a esto, ¿no? Es una forma de oponerse a algo parecido a lo que, por ejemplo, Lewis caracterizaba como bulverismo, ¿no? La idea según la cual las relaciones de poder solamente pueden tener respecto de nuestras prácticas cognitivas un valor de obstáculo, de impedimento, entonces cualquier tipo de enunciado que circule o que sea producido en virtud de relaciones de poder tiene que ser descrito como falso, ideológico, distorsionado, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, haría que una historia de las ciencias humanas, como la que Foucault nos cuenta en Vigilar y Castigar, tuviera que implicar una desvalorización de los discursos cuyo origen se está contando, ¿no? Porque si todo aquello que surge de relaciones de poder está en consecuencia manchado, ¿sí?, en sus pretensiones de valor cognoscitivo, bueno, entonces no podríamos decir que la psicología, la sociología, la criminología, etcétera, etcétera, son ciencias, pese a haber surgido de relaciones de poder, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, la posición del propio Foucault, al sociologizar de esta manera el problema de la verdad, es una forma de oponerse a esta tesis 1. Ahora bien, una forma moderada de oponerse a esa tesis 1 podría ser esta tesis 2, que dice básicamente que el problema noseológico del valor cognitivo de ciertos discursos no se reduce, ¿sí?, no puede ser analizado a partir de un problema noseológico como la cuestión de cómo un cierto enunciado o cierto conjunto de enunciados depende de ciertas relaciones de poder, ¿no? Podríamos decir, una forma de oponernos a la tesis 1 por medio de una moderada tesis como la 2, es decir, como por ejemplo hace Luis Villoro en Del concepto de ideología, bueno, el problema nociológico está por un lado, el problema sociológico está por otro lado, ¿sí? La cuestión de el valor teórico que puedan tener ciertos discursos no se reduce a la cuestión de cómo estos discursos funcionan dentro de una sociedad, ¿no? Simplemente los plantearíamos como dos problemas independientes. Ahora bien, aunque algunos textos podrían idealmente tratar de empujar a Foucault en dirección de oponerle a la tesis 1 la moderada tesis 2, hay buena evidencia textual, ¿sí?, de que Foucault parece estar sosteniendo algo más fuerte que la tesis 2, que es la tesis 3, ¿no?, que es algo que ya les adelantaba en cierto sentido. La idea de que el valor de cierto discurso como verdadero depende del modo en que ese discurso es producido y circula en una sociedad, cosa que Foucault puede fundamentar en, de nuevo, insistir en que el estatuto de verdadero es un estatuto social, ¿no? O sea, es una forma en que caracterizamos determinada manera en que circulan socialmente ciertos discursos, ¿no? Y que tratar de independizar lo nociológico respecto de lo sociológico oscurecería este problema. Ahora bien, lo que quiero adelantar, en este punto solamente adelantar, pero para que nos sirva de transición a lo que vamos a ver en Fricker, es que desde la epistemología feminista, por ejemplo, pero no exclusivamente, ¿sí?, se ha señalado que una posición como 3, una posición que señala que el estatuto de verdadero de un enunciado, insisto, depende del modo en que socialmente el enunciado en cuestión es producido y circula, tiene el problema de que impide presentar las propias posiciones como teóricamente superiores a, por ejemplo, la ciencia sesgada de manera androcéntrica, ¿no? ¿Cuál es la idea? Si yo describo el carácter de verdadero de un enunciado a partir de cómo de hecho circula, eso me impide decir cosas tales como
Bueno, más allá de que tales y cuales teorías sean de hecho aceptadas por el statu quo, ¿no? Por la comunidad científica vigente, yo quiero cuestionarlas y decir que no son realmente verdaderas, ¿no? O sea, si yo sociologizo el concepto de verdad, como lo hace la tesis 3, ¿no? Entonces no puedo decir que algo circula, tiene aceptación, etcétera, y sin embargo no es verdadero. Lo cual, van a decir estas críticas, es una consecuencia paradójicamente conservadora, ¿no? O sea, es una consecuencia que impide hacer una crítica, por así decirlo, inmanente dentro de los propios estándares y criterios de la cientificidad contra, por ejemplo, teorías androcéntricamente sesgadas, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que está en el trasfondo de la manera tensa en la que Fricker, en Injusticia Epistémica, se va a referir a la tradición que ella describe como posmoderna, ¿sí? Y sobre lo cual vamos a seguir hablando más adelante.